Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai kaks purana inhanai tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana holu tayatawa kas purana inhanai ya Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. Evita que los niños se enfermen de ira y EDA, brindándoles lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y alimentación complementaria hasta los 2 años. Tener al día sus vacunas, lavado de manos con agua y jabón, evitar contacto con enfermos y cambios bruscos de temperatura, consumir agua hervida, cuida a tu hijo en casa y si presenta dificultad para respirar, vómito, ojos hundidos, orina poco o deja de orinar, fiebre de más de 3 días, convulsiones y aparición de sangre en las heces, acude inmediatamente al médico. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. Hai mahanate pichkana irusuri ayuri makatka eita otamsi eta. To shunui ka houter mauria. Chuer babchon wane pisnai mai piru kashichi ke hemeri ni anaptun nikun nai me de piyama hoya. To makuna ka urere na hap ka woin otas ka hawon akataras watasari wanure nuria no hot nine ponashio tamsi hair de ka shaka harasme hai mahanaya suri makatka tra. To rakatu woina saka na te pichkana irwane naku hai mahapuchoni hai mapanai piaru wane nakua munke piriro ne ho I motso to inai netere kein ochon no koston eta mashite renio ta pari yo chon te shirka no shursa punin kai otan tutu hari to piriro ho isha saka pana nashiro tancha una mata suru miterher pehekat nai wane wairo hukua. El tema de la semana. He horu te potu hanhat karau so semana katu. La EPS indígena Anas Guayú se une mañana, sábado 27 de enero, a la primera jornada nacional de vacunación, que lleva por lema, llegó el día de ponerse al día. La intención es acercar la vacunación a todas nuestras comunidades indígenas, entendiendo la importancia de cuidar la salud, sobre todo de nuestros niños y niñas que se encuentran en la época de regreso a clases, completando los esquemas de vacunación. Para conocer más detalles de esta jornada, hoy nos acompaña Hermila Celedón, jefe de seguimiento a la ruta del programa ampliado de inmunización de Anas Guayú. Tu EPSI Anas Guayú, sun es por la 27 de enero, por tu parahatkal, awakun hiratepich, anu sonoria, antes kaikas por waiterin wakuna wapushwa, kasoyu keire kasain, keire sain, tu diaris pushwa tu wayu koriru, sulupana katra humanka, wakun hirain tu chonyuko, kahamuin, ka tu diarai, otina horo na tepich kanasanain ekirawa, na hieyu kana tolo yu kana na pushwa, antira buena horo chasulu tu diarai, ekirahapuriaka. Siasatia, waone hun sokai tu yarai jefeka, senain tu kampanye ka, Hermila Celedón sonoria. Sia tu yarai ayataka suma, spura tu yarai hiruhingwain, tu wakuna lu wapushwa ya sulu Anas Guayú. ¿Cuál es el objetivo de este 27 de enero que lleva por lema, llegó el día de ponerse al día? Anuto parahat kasakira. Kasawayusha kachik tu yarai. Awakuno hirakal horo. Sok tu kaikat 27. Tu sonoria ka. Antes tu kaikas para waiterin wakuna wapushwa.
Bueno, el objetivo de la primera Jornada Nacional de Vacunación, que se realizará este sábado 27 de enero, es la identificación, la búsqueda y la disminución de toda esa población susceptible que no se logró vacunar en el año 2023, en cuanto a los esquemas permanentes y en cuanto al esquema COVID-19. Y así, pues a su vez, lograr las coberturas o las metas establecidas por el ministerio. Para eso, la EPS IANAS Guayú, a través pues, de su red prestadora, estará llegando a la zona urbana, a la zona rural, para brindar el servicio pues de vacunación, haciendo barridos de casa en casa, buscando pues a toda la población, nuestros niños, niñas, gestantes, nuestros adultos, a lograr que completen esos esquemas tardíos o iniciar esquemas a los cuales no hayan iniciado el esquema de vacunación. Sonai que tu yarai jefe kamauria. A eka tu shaha kachik tu parahat kal awako ni raholos para sábado 27. Shia tu yarai achahwa na chik na pushwa na nohorika na tu yarai awako ni shire tu yarai nohorin waimain tu wayu eka nohorin shiterin wakuna sonai. Hotta musi shiaya. Tu wakuna ka spurhat te pitch miyoyu na pushwa. Anu ya wakuna spura tu yarai COVID-19 menaka spura tu sunting sulu tu kaire katsain Ministerio de Salud. Hotta musi horo shia musi hace muy horo anas wayu suma tu yarai IPS ayataka rirus pushwa suma antes na hipialo muy huma impa muy para tu yarai nektain tu wakuna kat sábado kele hain pushwa tu yarai te pichkaliro na bio yukana na iponu kana eitere shina na wakuna na pushwa musun wale muy ni wairu muy. Si estás embarazada, acude a tu centro de salud más cercano para recibir las vacunas que beneficiarán tanto tu salud como la de tu bebé. Recuerda, las vacunas desempeñan un papel fundamental en la inmunización materna, actuando como una medida preventiva. Además, permiten a la mujer embarazada transferir defensas al bebé, brindándole protección contra infecciones respiratorias, difteria, tosferina y tétano durante sus primeros meses de vida. La EPS indígena IANAS Guayú te invita a cuidar de ti y de tu bebé, protegiendo sus vidas a través de la vacunación en el embarazo. Y puedo spia, pero que pasó un terreno de pejeca tan pipí. Estoy tan ahí tomacunas purate ana impio tan ahí chinchouca. Soto pan tomacunaca, acari es pipu sutsin piruk sutsin potapa, otakaya tan swanure. Ana y puedo impia munchouca, ana y chiniaca y suri guata sari wanure. Antes que ana maca que trashono y caono hoko. Usuare tarea wahotka, aitane tutie que tunai porque hacen que gente que para hanare mai, para hat kashi, por ana y nie poiter. TPS y canas guayu, sune rimpia por haim hain en cuerpo haim hain hochon. ¿Qué nos brinda de especial el esquema de vacunación en esta primera jornada nacional de vacunación del año? Kasana kapula tu yare para hat kawako ni rasau holo tu huyakar ho tu yaro takar mauria. El programa ampliado de inmunización, como siempre, ofrece la vacunación gratuita para todos nuestros niños y niñas menores de 5 años, a nuestras gestantes y a nuestros adultos a partir de los 50 años con la influenza. Recalcar pues la importancia para nuestros niños y niñas de 18 meses que se les iniciará su dosis de refuerzo con la triple viral y pentavalente, y para BPH a nuestros niños de 9 años y las niñas de 9 a 17 años. Pues recordarles pues la importancia de iniciar, continuar y completar pues estos esquemas, acercarse a todos los puntos habilitados de nuestra red prestadora en los 7 municipios donde hacemos presencia con la EPS IANAS Guayú. Así que quedan cordialmente invitados para todos en estas jornadas, y que asistan, pues solamente deben llevar su carnet de vacunación, si el que lo tiene, y el que no, pues el que va a iniciar, pues se puede acercar solamente al punto más cercano que tengan en sus hogares.
tuyare palahat kal holo awakuno hira spula tuyare anay natapa na tepichka na hotta machina miyo kana hotta matasi na iponno kana na pushwa na miyo kana suri holo haraishki huya eitere shitu wakuna influenza manaka spula tuyare na katchin na tapa suri tu ayuri suri ho ina aka holo na tepich tolo yukana mekiet na ka huya hotta na hiyu sinai mekiet tsanami polo akarat huya neitere na nain tu wakuna anaka spula tuyare watta kai na mun na hiyu kana ino hotta masitu wakuna kal esulu takarachkat municipio tuyare shiatanya naswayu musasatia osoy rinhain hupushwa hotta masi shiaya hulu hein tuyare karnekal wanasma hurut kanya nain tu wakuna iri minka humana karneka minka no luisia akuma ne rumai wane heket saya huntin. El COVID-19 sigue presente. Recuerda lavar las manos frecuentemente. Si eres persona con factores de riesgo o estás embarazada, debes aplicar los refuerzos de COVID-19 e influenza. Si presentas síntomas respiratorios, no olvides utilizar tapaboca. La EPSI Anasguayú invita a la comunidad a estar atentos a los signos de alarma como dificultad al respirar, tos persistente, dolor en el pecho, fiebre y asistir al médico de manera oportuna. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Tareya wa COVID-19 manaka ayatswa ka soto hai puro hoha hapwanepi otamsia achian shihia rut karia yu rihia hori pur wanur rut kotipu onurihia hai mahirapa hamakuna hirapa tmahat katra COVID-19 manaka otamsi ta pur influenza manaka mahwane wa ruku otamsia hirulun wayu ekai shunuri kaya taranori ke cherhia o ke cherhenchi waye shunuri en hia kana irwane wa ruku PSI kanas wayu en hirhia por sotun hai wanepi te mohushi karhumoi motore hai shunui rehi wanepi pehe wale humoni otamsi aire hai to hu shure hunama rut kamata hurom terher pehe karhunai wane wai ruku. ¿Por qué la EPS indígena Anasguayú insiste en que antes del regreso a clase los padres acudan a vacunar a los niños? Hamus tuyare chena kahia Anasguayú senain tu machen shi huchiru senain huakuna hiren na huchonyu kan hubushwa spurapana nekero tu insulu korehi. Porque la vacunación oportuna durante la infancia es fundamental porque ayuda a brindar inmunidad antes de que los niños estén expuestos a enfermedades que podrían ser mortales. Por tal motivo, la EPSI Anasguayú invita a toda la población a que se acerquen a nuestros puntos habilitados por nuestra red prestadoras que estamos presentes en el municipio de Albania con la S San Rafael, en el municipio de Barranca con la S Nuestra Señora del Pilar, en Distracción con la S Santa Rita de Casia. En Maicao estamos con las IPS Azo Cabildo, Herreria, Caraquita, Ayulépala, Supulaguayú y con la S Hospital San José de Maicao. En Riguacha estamos con la S Nuestra Señora de los Remedios. En Uribia estamos con la S Perpetuo Socorro, con la S Nazaret y con la IPS Medicer. Y en Manaure estamos con la S Armando Pavón. Así que lleva a tus niños a vacunar. Las vacunas salvan vidas. Llegó el día de ponerte al día. Eka tuyale macheka Anasguayú chiru tuyale huakuna hiren tu chonyu kon na pushwa sheka tuyale chouhanshia kapulesle she huru sain Anasguayú minkat noholu tu hiter tu wakuna kana na te pichkana eshis para nantin sinai wanuru eka tu ainsto es para en tu octakaria shakanai he katia shia samauria tu EPS que Anasguayú shitain humuin makachay Albania Hospital San Rafael Maca Barranca Hospital
Nuestra Señora del Pilar. Distracción, Hospital Santa Rita de Acacia, menos Michael, Surushi, Waituyare, IPS Carir, Azocabildo, RG, Caraqui, Tayure, Palaspura, Guayú, Otamusi, Suru, Hospital San José, Charrihuacha, Surushi, Waituyare, Hospital Nuestra Señora de los Remedios, Menaca, Urribia, Hospital Perpetuo Socorro, Nazarre, Hospital Canazarre, Manaure, Surus, Hospital Armando Pavón, Musutuyare, Enjanaitu, Hulu, Hinatepichkanai, Nusanaitu, Awakono Hiraka, Musun. Muchas gracias a Luis Fernando Hernández, traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya WhatsApp, sumay tuyare, jefe Caermila Celedón, Sokaitu, Otamatashi, Hiakana Apa, Kanatuyare, Wayonganka Sokaitu, Tuwasha, Harakarhuma, Suruje. Turuyare, Awaraka Tapuchi, Olympic Estéreo, Otamatasi Horu, tu Huruhihain, Hiakana, Hotamushi, Wayakana, Howasha, Chicas, para Anangan Waya, Suruje, Anas Guayú, EPSI. Watape Energías, para un viernes, para Tuyare, Washain, Chick, Waneya, para Tuyare, Anangan Way, Sotohain, Hiakana, Hotamushi, Wayakana, Ayana Hirashi, Wayas, para Anangan Waya.